Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a este nuevo ciclo de charlas de UISO. Es un honor presentar hoy a el gran Alfredo Leuco. No necesita presentación. Todos conocemos su trayectoria y su voz y su lugar en el periodismo argentino. Sin embargo, lo que quiero resaltar es algo puntual y es lo que hizo desde el 7 de octubre. Desde ese día, Alfredo no se quedó del lado de afuera contando la historia. Viajó, se involucró, puso el cuerpo y el alma. Y por eso queremos honrarlo hoy aquí. Eso es el verdadero periodismo en el sentido más profundo de la palabra. Y es lo que nos importa hoy. No estamos solo con Alfredo, recibimos por segunda vez en la casa a Dani Lehrer. Con su libro que toca, creo que es el tema más importante del momento, la guerra de la desinformación. Vivimos rodeados de pantallas que nos muestran versiones distintas del mismo hecho y nos preguntamos qué es lo real. Algoritmos que nos devuelven lo que creemos que es verdad o lo que creemos que son los hechos. Con la velocidad de la información tan grande con la que vivimos, nos resulta muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Las redes se volvieron para muchos la realidad misma, y esas son las preguntas que le vamos a hacer a Dani. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Y qué armas tenemos para informarnos mejor? ¿Y qué armas tenemos para luchar con la desinformación? Así que bueno, los dejo con ellos. Un fuerte aplauso nuevamente. Bueno, perfecto. Ya empezamos poniéndonos de acuerdo. Que se escuche. Decir que me emociona mucho estar aquí en esta casa, algunos lo saben, pero si no le digo por dos motivos. Primero porque mi madre Esther ha sido en Córdoba una gran activista de la Bitso, ¿Hola? Sí. Desde chico he estado vinculado afectivamente, viéndola a mi madre venir a este lugar con todo lo que podían recaudar en Córdoba. Así que para mí es algo muy cercano, así que agradezco la invitación. Y también acompañar en la presentación de este libro a Dani Lehrer. Dani es una persona que yo admiro muchísimo por su coraje, por su combate permanente en la búsqueda de la verdad. Y yo creo que es una de las batallas que está dando, viene dando batallas hace muchísimo tiempo, con todos los costos que eso significa de todo tipo. Así que gracias por convocarme para presentar el libro de alguien al que admiro, ¿no? Por segunda vez. Bueno, el libro se llama La guerra de la desinformación. Pregunto, tengo la impresión de que en el plano militar más o menos hemos dado vuelta a lo que fue aquel 7 de octubre y creo que lo podemos estar ganando a esa guerra. Pero no tengo duda que la guerra de la información, la guerra del relato, los judíos, los que amamos a Israel, la hemos perdido. ¿Por qué? Si es que crees esto, ¿por qué ocurrió eso y cómo se puede explicar? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias a vos, Alfredo, ya sabes. Dije la segunda vez porque lo presenté el día que salió con Alfredo en el programa ND News. El primer libro, de hecho, lo tienen. Claramente, la batalla por la desinformación venimos perdiéndola, pero no los judíos, no Israel, no los que defendemos a Israel, sino en realidad todos los que defendemos los valores de Occidente. Ahora, ¿por qué venimos perdiendo esa batalla? Sencillamente porque quienes están del otro lado nos llevan décadas de ventaja, mínimo cuatro décadas de ventaja, mientras Occidente, el mundo judío, Israel, pensó que haciendo diplomacia alcanzaba para contener el odio y las mentiras en nuestra contra. Nuestros enemigos se dedicaron a llevar adelante un trabajo de ingeniería social para ir instalando masivamente en la mente de la gente
mentiras de odio, pero que, como explico en el libro y después vamos a ir hablando qué organismos, qué instituciones son parte, van generando un relato masivo donde la gente realmente cree que el pueblo judío es lo que ellos intentan mostrar que es, que Israel es el demonio que intentan mostrar que es. Y claro, el 7 de octubre definitivamente lo que pasó fue que esa chispa para que todo ese trabajo de ingeniería social que venían pergeñando salga a la luz. Y nosotros nos encontramos que estábamos prácticamente desnudos. Nos encontramos con una batahola de odio en nuestra contra que no la vimos venir, o que la mayoría no la vio venir. Y vas 40 años o 40 y pico de años atrás dando la batalla. Y entonces lleva mucho tiempo revertir eso. Probablemente los que estamos de este lado tengamos que hacer nuestro trabajo de ingeniería social para llegar a las masas y entender que hoy, en el mundo de hoy, con las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con la era digital y de la inmediatez, donde hoy uno escribe algo ahora y lo están leyendo en la otra punta del mundo, tenemos que entender cómo dar esa batalla. No considero que esté perdida, considero que vamos perdiendo. Falta mucho todavía. Bueno, desde que yo estudiaba periodismo siempre se decía en la facultad que la primera víctima de una guerra es la verdad. Pero en este caso, con la incorporación de los bots, con la incorporación de las redes sociales a ese debate, se hace muy, pero muy difícil esa decisión, digamos. ¿De qué manera vos creés, cuáles han sido los principales elementos que han logrado instalar en contra, como bien decís vos, de Occidente? Bueno, lo primero que han hecho contra Occidente es poner en duda la verdad, que es un poco lo que Claudia recién leía en la presentación. Ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Ya nadie sabe en qué creer, porque la desinformación no quiere decir que no hay información, sino por el contrario, en esta actualidad que estamos viviendo, que hay exceso de información. Entonces, lo que se busca o lo que buscaron con esto es que ya nadie sepa qué es verdad y qué es mentira. No mentir, no que uno crea la mentira, que uno no sepa en qué creer. Y cuando la verdad es la primera víctima, pones en riesgo todo lo demás, desde las democracias hasta nuestro estilo de vida, la cultura occidental y todo lo que eso trae arraigado. Por eso cuando me preguntan a mí de qué es este libro, es un libro sobre el flagelo que estamos viviendo en la actualidad, que pone en duda, o muestra, mejor dicho, la fragilidad de la verdad. Es algo que nunca estuvo en juego como está hoy. Y si bien el libro toma como paciente cero de esta maquinaria de manipulación social o de masas el antisemitismo post-7 de octubre, la desinformación es un flagelo que vivimos día a día. Lo vimos cuando terminó el Mundial con la campaña anti-Argentina. La campaña anti-Argentina que vimos repite exactamente los mismos métodos que la campaña antisemita. Entonces hoy se pone en duda todo. Españoles, algunos como Pérez Reverte, que supuestamente son eminencias, hablando de que Argentina es racista. Y podemos tener nuestros problemas, podemos tener casos de antisemitismo, pero si algo no es Argentina es racista. Y sin embargo se puso en duda. Entonces cuando me preguntás qué es lo primero que cayó, es el concepto de la verdad. El concepto de que ya no importa la verdad, sino que importa la posverdad, lo que uno quiere imponer. Si vos tenés los bots, la estructura, los medios, la propaganda en la tele y demás, para instalar tu verdad, ya no importa lo que realmente sucedió, sino que importa lo que querés instalar. ¿Cuáles vos crees que son los primeros conceptos que lograron instalar? Por ejemplo, que Israel es genocida, por ejemplo, que, bueno, hemos llegado a barbaridades como uno de los más antisemitas jefe de Estado de España, con Pedro Sánchez, diciendo sin que se le cayera la cara de vergüenza que Israel había invadido el 7 de octubre, había invadido Gaza el 7 de octubre, una cosa insólita que luego no corrigió ni mejor nada. Está convencido que fue Israel el invasor. Pero bueno, ¿cuáles son esos conceptos que han logrado instalar en un sector importante de la población? Bueno, primero entendamos que cuando nosotros tratamos de dar esta lucha, no enfrentamos o no tratamos de convencer a los antisemitas acérrimos, a esos que por más de que uno le hable 20 años seguidos no van a entrar en razón. Yo creo que conozco 3 casos, como mucho, de gente que difundía un mensaje antisemita y entendió que era mentira lo que estaba distribuyendo. Nosotros le hablamos a un público que por ahí no sabe nada, que está en el medio, y que si nosotros no damos esa batalla y mostramos nuestro relato, pero que se entienda bien, nuestra parte de la historia, compran lo único que leen.
¿Sí? Así es como ocurre con muchos medios que solo leen Al Jazeera y replican, y no es que sean antisemitas, sino que replican lo único que tienen. Entonces, partamos de esa base, ¿a quién le hablamos? Y digo esto porque cuando Alfredo dice las cosas que lograron instalar, son cosas que lograron instalar porque nosotros no dimos la batalla en tiempo y forma, cosa que hoy sí está sucediendo. Miren, creo que todos conocemos algunos términos comunes que cuando se trata de Israel o del pueblo judío repiten. Genocidio. Yo en el libro lo llamo troyanos mentales. ¿Qué son los troyanos mentales? Son virus que se le meten a la gente en la cabeza y no le permiten discernir qué es verdad y qué es mentira. Es genocidio. Entonces a mí cuando me contestan en las redes sociales no me dicen ¿por qué decís que no es un genocidio? Directamente me dicen vos apoyás el genocidio. Vos le explicás que no es un genocidio, genocida mata niños, te dicen. Entonces, a esa gente no. Al resto hay que hacerle entender por qué no hay un genocidio. Y tiene una explicación. Ahora, lo que han logrado instalar en el común son genocidio, apartheid, que Israel mata niños, que en Gaza hay 70.000 muertos civiles, no murió un solo terrorista. El ejército israelí, les cuento, es el peor ejército del mundo porque mató a 70.000 civiles y ni un solo terrorista. Pero fíjense que cuando ahora hubo la invasión en Ceuta, la izquierda española, ¿a quién acusó? A Israel y Estados Unidos. Entonces, hay que entender que a veces el exceso, no de droga también, pero el exceso de propaganda, el exceso de subirse a ese caballo de mentir, los deja mal parados, porque el mundo sabe que Israel no tiene nada que ver con la invasión a Ceuta. Hay que dejarlos que pisen el palito, porque cuando esas mentiras empiezan a caer, caen todas las anteriores, ¿ok? Ahora, hay relatos que me preocupan más, porque estos últimos relatos, uno puede demostrar que no hay genocidio. A mí me preocupa cuando hay periodistas, hay comunicadores que no se toman el trabajo de pensar lo que están diciendo. Y siempre doy un ejemplo, perdón, los que ya escucharon alguna charla lo van a volver a escuchar. Yo me peleé con un conductor de TN de la mañana, un muy buen conductor, que una mañana pasó durante 8 minutos en vivo desde Gaza, imágenes exclusivas, así lo vendían, imágenes exclusivas desde Gaza. Miren cómo evacúan los civiles porque Israel avisó que va a atacar. Y fueron 8 minutos mostrando cómo se iban con colchones, cómo se iban. Pero ¿cuál era la palabra que más repetía ese conductor? Genocidio. Y el genocidio es la intención de terminar con una raza, con una minoría, etcétera, etcétera. Entonces, mientras el periodista mostraba que Israel avisa para que no haya bajas civiles, decía genocidio. Eso es lo que me preocupa, perdón la expresión, cuando la pelotudez humana no les permite que el cerebro funcione y se dé cuenta que está diciendo todo lo contrario de lo que está mostrando. Más me preocupa cuando se instalan otros términos que la gente no piensa y dice Israel ocupa territorio, y aunque todos sabemos que nunca existió un país o un estado llamado Palestina, hay gente que no sabe nada pero que sí compra y dice ustedes invadieron el territorio de Palestina. Y esas son cosas que nosotros todavía sabemos la verdad, pero en las próximas generaciones, si no nos encargamos de que se difunda, va a llegar un momento que existió el país Palestina y que Israel fue el invasor. El principal, recién nombraste a la izquierda y algunos personajes nefastos de ese espacio, como Javier Bardem, por ejemplo. Contanos por qué la izquierda, hace poco vi un documental de Golda Meir y del nacimiento del Estado de Israel, y obviamente que nace por una concepción de izquierda, con los kibutzim, etcétera, etcétera, y con el apoyo de grandes sectores de ese pensamiento. ¿Cómo se ha producido que hoy sectores en Argentina del trotskismo, de la izquierda más radicalizada, estén en contra de Israel y apoyen a Irán, que en el lugar en donde no durarían 2 minutos con sus reclamos de diversidad sexual o sus reclamos a favor del rol de la mujer? Primer tema. Y segundo tema, has notado, creo que lo has dicho el otro día en la tele conmigo, que también está resurgiendo un antisemitismo de extrema derecha, la vieja usanza de los tacuara, de la Alianza Libertadora. O sea que estamos medio rodeados. Los antisemitas de izquierda te dicen váyanse de Gaza, Palestina libre del río al mar, y los de derecha te dicen váyanse de Argentina. Sí, estamos rodeados. Lamentablemente. Respecto de por qué la izquierda cambió tanto,
Bueno, billetera mata galán. Yo hice un video hace un tiempo y yo trato de no hablar de política, sí lo hago en Twitter porque también me siento parte de la política argentina, pero trato de no hablar de política en el resto de las redes y no mezclar. Pero claramente el antisemitismo post 7 de octubre, este antisemitismo producto de la ingeniería social que mencioné, fue un antisemitismo de izquierda. Un antisemitismo del progresismo, del wokismo, no importa, como lo quieran llamar. Entonces sí tengo que referirme a la izquierda. ¿Y por qué? Porque en ese trabajo de ingeniería social el Islam radical lo que hizo fue cooptar a la izquierda del mundo. Los millones y millones y millones de dólares de Qatar, Irán y demás financiaron universidades, generalmente universidades con un sesgo de izquierda, financiaron o compraron partidos políticos, generalmente de izquierda, líderes populistas de izquierda. Si era Hugo Chávez el que decía, o era Maduro el que adelantaba la Navidad, mira, ya no me acuerdo. Imagínense que si sale Maduro, imagínense que si Maduro dice hoy es Navidad, ahora no dice porque está preso, pero decía hoy es Navidad y todos salían a festejar Navidad, imagínense cuando habla mal de Israel, que ni saben lo que es Israel, todos repiten. Entonces, este trabajo de ingeniería fue cooptando las cabezas, las mentes de izquierda, porque sabían que en el arte, en la comunicación, en la cultura, en las universidades, era fácil de permear. Y así fue como año tras año, tras año, tras año, fueron instalando ese relato. Pero además, la realidad es que si la izquierda más acérrima no le queda otra. Hoy el antisemitismo o el discurso anti-israel es lo único que tienen. No les queda otra cosa. Vos le sacás el discurso anti-israelí o anti-judío que durante años fueron comprando y no tienen otra base de sustentación. Entonces, por eso es que fueron entrando por ese lado, a un nivel ridículo, ¿no? A un nivel de culpar a Israel y al pueblo judío por todo. Yo en el libro lo llamo que es una unión antinatura entre el Islam radical y la izquierda. Pero en ese video que hice, y empecé a contar que sí hice un video sobre política, dije que los judíos que defienden a la izquierda probablemente tengan que darse cuenta que la izquierda ya no representa los valores que decía representar cuando ellos decidieron ir de ese lado de la política, de ese lado de la línea política. Porque si no, hubieran levantado la voz después del 7 de octubre, porque si no, hubieran defendido a las mujeres judías violadas, porque si no, hubieran levantado la voz por los niños judíos, y no lo hicieron. Entonces, yo soy de los que creo que la derecha y la izquierda, de lo que era muchos años atrás, hoy en realidad está mucho más difuso. Mantienen el nombre de decir soy de la izquierda, pero los valores que representaban no los representan. Número uno. Número dos, sí, hay un rebrote del antisemitismo de derecha o de ultraderecha nacionalista. Lo empecé a notar, ¿se acuerdan cuando el hijo de Adrián Suar, hace algunos años, no me acuerdo si fue 1 o 2 años, hizo una parodia para Navidad de Jesús? ¿Se acuerdan que se disfrazó del niño Jesús con pañales y demás? A partir de ese hecho, salieron a la luz antisemitas de extrema derecha que en lugar de pegarle a Toto Suar por lo que había hecho, empezó a pegarle a los judíos por lo que un judío había hecho. Y generalizar en los judíos lo que un judío hace, o lo que ningún judío hace, pero nos culpan igual, es antisemitismo. Porque cuando un cristiano roba un banco, no dicen los cristianos roban bancos. ¿Se entiende? Entonces, usan o esperan algo para salir a flote. A partir de ese momento empezó a haber mucho de este nacionalismo y en realidad cristianismo profundo de ultraderecha que son, para que los ubiquen un poco en el espectro político, son los seguidores de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, y de un juez de Mar del Plata. No sé si escucharon hablar del juez López. Hay un juez de Mar del Plata que está en jury, lo están enjuiciando en el Consejo de la Magistratura por antisemita. Yo soy uno de los que lo denuncié y soy uno de los que tuve la suerte desde que el primer día me vive, puteando en las redes sociales, amenazando y mandando a su séquito, y yo me le río. Hablamos con Waldo Wolf y decimos, hoy vamos a salir a pegar al juez para que salte. Y nos divertimos. Ese juez y todo su séquito son profundamente antisemitas de extrema derecha. Cuando el juez ahora terminó el jury en realidad y están ahora en proceso de que tiene que salir el fallo, un abogado de Mar del Plata que defiende a neonazis nos acusó por traición a la patria, a Milei, a Waldo, a mí y a otros. Ese antisemitismo de extrema derecha es incipiente, es muy chico, pero Alfredo mencionaba a Tacuara y demás, y ahí está el problema, que el antisemita de extrema derecha es de armas tomar, mientras que el de izquierda es más de discurso
y no más que eso. Y eso es lo que me preocupa. Anoche estuvo el senador Luis Juez en el programa mío, en La Nación Más, y él ha sido uno de los miembros de los senadores que acusaron el Consejo de la Magistratura. Bueno, él después me dijo fuera de al aire que estaba optimista porque creía que finalmente se iba a producir la destitución y era un logro, digamos, de la democracia, de la república, de Dani, de Waldo, de los que han puesto el cuerpo para este tipo de situaciones, ¿no? Recién nombraste que parte de, entre comillas, la infiltración ideológica tiene que ver con las universidades, con el mundo del arte, de la cultura, que tiene que ver con las ONG. ¿Cuál ha sido la metodología para captar a gente que presuntamente está preparada, es inteligente y tiene ciertos niveles de representación? Vos recién dijiste ONG, no quiero olvidarme de hablar de los organismos internacionales que también son cooptados, porque por ejemplo este juez, más allá de que habla mal del pueblo judío, cuando quiere instalar el tema del genocidio, sustenta sus dichos en la ONU, la UNRWA y todo lo que ya sabemos. Con lo cual, dentro de todo lo que dije, de las universidades, etcétera, etcétera, entran los organismos internacionales que también son cooptados por estos países no democráticos que van como plagas por todos lados, cooptando todo lo que tienen. En realidad estamos hablando de inversiones multimillonarias de Qatar y de Irán, comprando cátedras en universidades. Entonces, obviamente que cuando esto inicia, no es que compran toda la universidad, no es que compran todas las cátedras, es un proceso, pero yo decía al inicio que estamos hablando de un mínimo de 40 años de este trabajo de ingeniería. Todo el tiempo poniendo plata y poniendo plata y poniendo plata. Ahora, no es que solamente dinero, no es que solamente los artistas y los profesores universitarios lo hacen por dinero, sino que una vez que se instaló la moda, es muy difícil romper la moda. Yo subí hace poco un video sobre cómo se adoctrinan masas de una serie española de literatura y vos ves cómo todos se ponen de acuerdo para decir todo lo contrario a lo que hay que decir y un alumno que llega tarde le preguntan algo y él responde por los que habían respondido los demás que no era lo que él creía, para no quedar fuera de su mundo. Entonces, entendamos que al principio es solo el dinero, al principio es solo cómplices, pero después realmente van entrando en la gente como troyanos mentales. Hay gente que lo cree, hay gente que cree que hay un genocidio y ni siquiera se pone a leer que es un genocidio. Entonces, la infiltración tiene que ver con dinero, con mucho dinero, pero si fuera solo dinero, a mí me gusta dialogar. O sea, está bien que me pregunte, después hablamos los dos. Yo quiero que vos hables, sabes tanto como yo de esto. Explíquenme, o vos, o quien quiera, es retórica la pregunta. ¿Cómo puede ser que en las universidades de Estados Unidos haya habido chicos judíos, chicos con educación judía, participando de las marchas pidiendo el fin del genocidio? Y eso no lo hacen, no creo que lo hagan por plata, lo hacen o por no estar fuera de una moda, o porque en algún momento de nuestra educación judía se nos fueron y los perdimos, por pertenecer. Entonces, llega un momento, porque el otro día aplaudíamos todos, creo, los que saben, a Boy George. ¿Saben quién es? Saben que sacó una canción por el 7 de octubre. Y creo que además de él, solo a Calamaro lo escuché hablar defendiendo a Israel. Y sin embargo, hay muchos periodistas, saquemos a los periodistas que sabemos que hablaron, ¿no? Pero hay muchos más periodistas judíos que no dijeron nada desde el 7 de octubre. ¿Y por qué es? Ellos no es porque están cooptados, es porque no quieren perder un punto de rating, porque no quieren perder una venta de una entrada, no quieren irse de la moda. Yo estuve en la cancha de Atlanta con Sebastián Wenreich al lado, y lo puedo decir, y con Cayetano, no sé si saben quién es. Bueno, un día tendríamos que tomar un café con vos para que nos enseñes y poder decir algo. 2 años y medio después del 7 de octubre me lo dijeron. No, después del 7 de octubre. Entonces, hay un poco de todo. Inicialmente es porque estamos hablando de países que tienen mucho dinero para aportar a la causa y comprar voluntades. Y a partir de que vos comprás voluntades y esto se empieza a multiplicar exponencialmente, es una bola de nieve difícil de frenar. Es muy interesante lo que cuenta Dani, una cosa muy breve, agrego, pero ahora quiero que siga hablando vos. Es tu libro, hacete cargo, Dani. A mí una de las cosas que más me duele y me preocupa una parte de lo que acaba de decir, no solamente que hay periodistas que se sienten más o menos judíos, pero aunque mal que les pese son judíos,
y tienen posiciones de izquierda, trotskistas, extremistas de izquierda, y lo expresan en los medios de comunicación, ¿cierto? Que si lo pongo como ejemplo, Alejandro Berkovich, por ejemplo, un trotskista tremendo que habla de genocidio. Él habla de genocidio, integrante de uno de los partidos trotskistas en la Argentina. Lo que más me preocupa es que trabaja en una radio cuyos dueños son judíos. A mí lo que me preocupa es que ni siquiera que sea tan fácil, que sea gratuito, que cualquier persona y cualquier artista sea antisemita en cualquier parte del mundo y en la Argentina, sin que nosotros tomemos algún tipo de medidas para que no les sea gratis. Muchísimos artistas, acá vino Roger Waters, uno de los antisemitas más grandes de la Argentina, también lo trajo un empresario judío. Entonces, tengo muchos ejemplos al respecto. Eso es lo que te quería preguntar, por ahí nos podemos sumar. Yo tengo la impresión de que hasta ahora, durante mucho tiempo, tuvimos una actitud, digo en general, ha habido de todo, pero digo en general, una actitud de victimizarnos y decir, ah, están los antisemitas, los nazis, ellos son malos, nosotros somos buenos, y nosotros siempre víctimas. Yo creo que nosotros tenemos que pasar a la acción también. Nosotros también tenemos que denunciar a estas personas, tenemos que cancelar a estos artistas, no tenemos que ir a ver ningún espectáculo, ninguna película en donde esté Javier Bardem. Los empresarios judíos, no solo judíos, los democráticos tienen que empezar a generarle algún costo. Si no, es gratis pegarle a los judíos, pegarle a Israel, algún tipo de costo que sepan, ya que no nos quieren, pero por lo menos que nos teman. Como fue antes del 7 de octubre. En lo personal me considero que soy de los que tomo cartas en el asunto y voy a la acción. Si me ven en las redes estoy todo el tiempo. Es más, a veces me canso y subo los insultos para que ustedes le contesten. Digo, ¿qué le contestarían? Y me olvido, porque no puedo estar todo el día en el teléfono. Pero dos cosas. Primero, este libro termina, y vino bien esto que acabas de decir, el típico libro de antisemitismo. Y quiero aclarar algo, perdón, porque si bien se llama La guerra de la desinformación, es un libro sobre antisemitismo moderno. Todo es sobre cómo funcionó la desinformación a partir del 7 de octubre, tomando el antisemitismo como paciente cero. Lo pueden llevar a cualquier ámbito, pero el libro cuenta, da ejemplos, pruebas y intento desmantelar cada una de las mentiras que se fueron diciendo. O sea, es un libro sobre antisemitismo, sobre combate al antisemitismo, que buscamos darle la vuelta con el título para que lo compren no judíos y puedan entender y leer. Ahora, a diferencia de la mayoría de los libros de antisemitismo, no es un libro de victimización. El último capítulo, la última parte del libro, es un libro que llama a la acción. Yo en cada capítulo cuento dónde está la mentira, qué se puede decir, por qué hay que combatirlos, los expongo. Justamente yo no me pongo en el papel de víctima. Todo lo contrario, y este libro termina con un llamado a que seamos cada vez más los que levantemos la voz. Ahora, respecto de lo de Berkovich, de lo de Diego Finkelstein, el que trajo a Roger Waters y otros. Hay de todo. Hay algunos que les importa más el negocio que promover a un artista antisemita, cada uno con su conciencia. Pero sí, a mí lo que me preocupa es que en este trabajo de ingeniería social, que ya hablamos, no voy a repetir a quienes compraron, hay un punto que lo toco en el libro. En el libro el capítulo se llama El certificado kosher del odio, que es el uso de antisemitas judíos para decir, lo dijo un judío, si él lo dice yo también, ¿cómo va a ser antisemita un judío? Y ahí, para mí sí, ahí en esa categoría entra Alejandro Berkovich. Porque Alejandro Berkovich, vos podés tener un pensamiento de izquierda, trotskista y todo lo que quieras, pero cuando pasó el 7 de octubre decir, y bueno, a ver, revés un poco tu postura. Ahora, cuando todo lo que dice sobre Israel está mal. Cuando él y su mujer antes del 7 de octubre estaban contra el partido de la selección argentina en Jerusalén. Entonces ahí ya no es un tema de izquierda, es un tema de antisemitismo. Y como él, hay un montón. Hay una asociación, una agrupación, que son 3, pero no importa, la voy a mencionar porque la deben conocer, que se llama Judíes por Palestina. ¿La conocen? Es la izquierda, es el Partido Obrero. Los que la dirigen son la mano derecha de Miriam Bregman, de Varina Biasi, pero ¿para qué los usan? Son los idiotas útiles para decir, paren, si los judíos dicen esto, no todos los judíos piensan de una manera, cuando en realidad sabemos que el 99% de los judíos queremos a Israel, amamos a Israel y nunca hablaríamos mal de Israel. Entonces, ese es el certificado kosher del odio, usar gente que tiene apellido judío, que dice que es judía, pero en realidad profesa el autoodio,
porque existe el judío antisemita, que es el que profesa el autoodio. Uno de los líderes de Judíes por Palestina se hace llamar Iván Zeta. Y yo le encontré un tuit de hace 10 años, 8 años, insultando a un tuitero diciéndole: yo voy a ser payaso, mi apellido no es Zeta. Lo que pasa es que reniego de mi apellido judío. Hace 10 años, ahora es judío. Ahora es judío para decir, ¿se entiende? Ni hablar que le encontramos fotos de él viajando a Bria, bancado por el sionismo. Para viajar a Israel es sionista. ¿No? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, es cuando usan al judío o al israelí, que en realidad odia a Israel o odia al pueblo judío, para ser usado en nuestra contra. Y ahí es donde tenemos que tener las herramientas para poder demostrar. Yo tengo la mía, que es investigar, y busco el pasado donde reniegan de ser judíos, donde, como para decirle, sos judío cuando te conviene. Cada uno tendrá las suyas, pero estamos plagados. El 30 aniversario del acto de la AMIA, el presidente de la AMIA fue el mejor discurso que yo le escuché decir a un presidente de la AMIA. A la noche, como le pegaba a la izquierda, le pegaba a los movimientos feministas, le pegaba, le pegaba a todos los movimientos feministas de izquierda que no dijeron nada por el 7 de octubre, a la noche todos los medios de izquierda kirchneristas sacaron a un periodista judío. Les puedo dar nombres de cada uno. Todos eran periodistas judíos, los que salían a contradecir al presidente de la AMIA. Ese es el autoodio, y eso es lo que me preocupa. Los que traen a Roger Waters también deberíamos convencerlos de que pasen a la acción y no promocionen ese tipo de cosas. Pero a mí me preocupa profundamente el que es usado en nuestra contra desde adentro. Bueno, ahora vamos al momento de mayor rating del programa, porque le voy a hacer la pregunta más difícil y la que todo el mundo se hace. ¿Es bueno o malo para el pueblo judío Javier Milei? Levante la mano el que cree que es malo. Levante la mano, no tengan vergüenza, cada uno tiene su opinión. Cada vez son más. Levanten. Igual, les cuento, les digo algo, generalmente son malos que levantan. Para los que no ven, acá levantaron 4 o 5, hay uno... Yo estoy por la mitad. Otra por la mitad. Como vos viniste la otra vez. Cuando yo vine la otra vez, no. Dicen acá y ahora sí cree que considera... Porque vos la otra vez justamente, perdón, No. dijiste que no importa quién sea el presidente, pero mejor alguien que está en Bien. el pueblo judío que... Yo ahora voy a... Yo ahí lo apoyaba, Bueno. pero ahora estoy asustada. Ella lo que está diciendo es que cuando vino la vez pasada, que vine yo con David Cablín, hice este mismo jueguito y les expliqué por qué tenía mi postura y entendió. Y ahora se da vuelta. Ahora voy a contar, no voy a adelantar cuál era mi postura. Con tu conciencia, no se fue nadie te vio. Ahora me aclaras. Pero siempre, absolutamente siempre, es bueno tener un presidente que nos quiera y que esté a favor nuestro. Yo entiendo los que creen que no es bueno porque sus dichos, porque sus acciones, porque su extremismo pro-israelí o pro-judío puede traer antisemitismo. Pero, si el antisemitismo viene solo, ¿o acaso está Milei en España? ¿O acaso está en Brasil? ¿O acaso está en Chile? ¿O acaso está en Colombia? Sepan que a mí me putean, de todos los países del mundo habidos y por haber, y Milei solo gobierna en Argentina. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes y salir de nuestra burbuja y del día a día. ¿Qué pasaría en Argentina si en lugar de ser Milei presidente el 7 de octubre hubiera ocurrido con el kirchnerismo en el poder? Se los cuento yo, porque si no, estaría los del día de la vida estarían marchando en la puerta de los yules, los chicos no podrían entrar, todo financiado por nuestros impuestos. Por el contrario, tenemos un presidente que dice, porque todavía no lo cumplió, que va a trasladar la embajada de Argentina en Israel a Jerusalén. Nosotros como judíos de la diáspora apoyamos en un todo Israel. Dame siempre un presidente como él o como Peña, el de Paraguay, que trasladan la embajada. Dame siempre un presidente que nos apoya. ¿Saben qué? Hoy está Argentina, en cuanto a antisemitismo y en cuanto a cómo estamos los judíos, es un oasis alrededor del resto del mundo. No se queden con los insultos en las redes sociales, porque es gente que hace campaña política
y que tiene que agarrarse de algo. Es gente que le encuentra el vericueto y le pega por ahí a Milei, como ahora que están contra la ley de tierras. Yo no digo si estoy a favor o en contra, pero empiezan a aparecer los antisemitas de derecha a poner consignas neonazis. Pero si no estuviera Milei sería peor, porque los chicos no podrían salir a la calle. Entonces, siempre den un presidente pro-Israel. ¿Cuándo tuvimos en la historia, no solo de Argentina, de Latinoamérica, un presidente así, un Bolsonaro, un Peña, ahora lo mismo en Chile, lo mismo en Ecuador? Venimos de una época donde la izquierda cooptó, el populismo de izquierda cooptó toda Latinoamérica. Y si esto seguía igual, que no sea raro que la islamización que vemos en Europa termine en estos lugares. Entonces, absolutamente siempre, desde mi óptica, y yo no intento convencer a nadie, es mi opinión, siempre denme un presidente que nos apoye. Ojalá, y ¿saben qué? Que los antisemitas se mueran, en el sentido de que se mueran de envidia, porque en definitiva el antisemita nos envidia. Ahora, ¿puedo hacer otra pregunta y ya te dejo? Levanten la mano los que creen que está mal tener un presidente pro-Israel y pro-judío. Lo que está mal. Está mal. De este lado no levantó nadie. Ahí tampoco. Lo que quiero decir las dos, ahora les dejo hablar. Lo que quiero decir es que yo entiendo el miedo del antisemitismo, no es que no lo entiendo, no soy ingenuo. Pero sería mucho peor en estos momentos tener un presidente que no nos apoye. Perdón, primero, ¿vos querías hablar? Yo ahora... Yo tampoco. Pero... A ver, son posturas políticas y la idea no es politizar. Ok, pero pará. La idea no es politizar y hablar de la política argentina. Yo ahora les voy a explicar que en realidad ella lo que cree es que, con mi segunda respuesta, un poco entendió más, pero que ella cree que el extremismo de Milei por Israel, la cantidad de veces que fue, o su apoyo a Netanyahu, incondicional a Netanyahu, y estoy tratando de resumir, a Trump nos hace flaco favor. Que podamos tener un presidente a favor de Israel y del pueblo judío menos extremista, puede ser. Yo no estoy diciendo que tiene que ser extremista. Yo lo que digo es, siempre denme un presidente que nos defienda. Después podemos hablar cuán extremo tiene que ir. Número 1. Número 2. No viajó tanto a Israel. Lo que pasa es que muchos confunden el viaje a Israel con el viaje a la tumba del Rebbe. Porque Tomás Rebord es uno de los que cruzamos, un humorista antisemita que dice que es humorista, pero en realidad es del humor, escupe odio y dice que el cótel es una pared de mierda, de piedra de mierda, o una pared de piedra, no me acuerdo cuál fue. Y confunde porque cree que siempre Milei fue a Israel. Y Milei fue mucho a la tumba del Rebbe. Yo quería reforzar un poco lo que dijiste. Ahora, si vas a hablar mucho, toma el micrófono. No, Dale. Porque yo llevo más de 18 años monitoreando el antisemitismo en la región con Benedicto Internacional. Y si hay algo claro que vimos es que cuando el líder del país tiene posturas anti-israelíes, el antisemitismo aumenta pero 1000%. O sea, lo vimos con el Chávez, la Venezuela de Chávez, episodios antisemitas, de gente que tomó escuelas, chicos adentro, cosas tremendas. No lo vimos en Argentina después del 7 de octubre, por algo, porque teníamos un presidente que independientemente de lo que piensen políticamente, cada uno tiene sus posturas políticas, pero tener un líder que apoya a Israel y que está en contra del antisemitismo siempre es mejor. Lo vimos a lo largo de los años. Voy a decir lo que dijo ella, que trató de avalar un poco lo que dije yo. Dijo que eran 16 años monitoreando el antisemitismo en la región para la Bnei Brit. Vio, está comprobado, los números lo dicen, que los lugares donde los líderes son profundamente antisemitas o anti-Israel, crece el antisemitismo. Mucho, exponencialmente. Eso no sé si lo dijiste, lo digo yo. La Venezuela de Chávez, bueno, ahora... Entonces, claro que es así. Claro que es así. Entonces, siempre, ojalá el mundo tuviera presidentes que estén a favor de Israel y del pueblo judío. Después vemos en qué nivel de locura, en qué nivel de extremismo. No estoy hablando de política nacional, estoy hablando del amor hacia nosotros. Es así, 100%. Por eso en realidad la pregunta, yo sé que es difícil, pero me la hacen tanto que ya tengo el speech preparado.
No, mentira. Siempre a mí denme un presidente que me quiera y no uno que me saque a la gente a la calle y que los chicos no puedan entrar tranquilos a su yugo. ¿Querías preguntar algo? Después van a haber espacio para preguntas, ¿eh? Al final vamos a dejar un espacio para preguntas. No, bueno, muy cortito, totalmente de acuerdo con lo que dice Dani. De hecho, esta situación en Argentina de cierto, entre comillas, privilegio, de que hay un bajo nivel de antisemitismo, yo creo que tiene varias causas, pero una de las causas principales es que no es fomentado desde el Estado. El Estado tiene mucha llegada, mucho dinero, mucha estructura, mucha capacidad de movilización y capacidad de daño. Yo tiemblo de solo pensar que nuestro presidente hoy hubiese sido Sergio Massa si no ganaba. Hubiese pasado algo de lo que decía Dani, o tal vez cosas peores, porque ellos utilizan esta actitud de antisemitismo para generar un enemigo, para hacer olvidar los distintos temas importantes. Entonces, todo lo que genera un presidente que apoya a Israel, que está del lado correcto, digamos, los gobiernos anteriores estaban del lado de Irán, del lado de Cuba, del lado de Venezuela, del lado de Nicaragua, por lo tanto creo que en ese sentido es positivo. Tampoco yo soy un fanático de Milei, hay un montón de cosas que no me gustan, pero en el plano internacional ha puesto a la Argentina en el lado correcto de la historia, en el lado de la democracia, de la república, de la defensa de los derechos humanos y en contra de aquellos países que han torturado a su pueblo, presos políticos. Hoy todavía en Venezuela, en Cuba hay presos políticos, ni hablemos en Irán, que aquellos que se oponen los fusilan o los ahorcan inmediatamente. Entonces, en la política internacional yo creo que es uno de los grandes logros del gobierno de Milei. Tiene otro montón de dificultades que para charlar en otro día, pero esto me parece que lo tenemos que valorar, ¿no? Yo no sé si todos sabemos, vos ponés por allí en el libro la granja de bots. ¿Qué es una granja de bots? Voy a explicar qué es un bot en realidad primero y de ahí viene la granja. Hoy todo pasa por las redes sociales. No voy a descubrir nada si digo que los grandes medios y que muchos periodistas levantan noticias. Pasa, Clarín sacó una noticia hoy que en las redes lo subimos o lo compartimos hace 2 días. Entonces las redes sociales se convirtieron en el núcleo de la vida comunicacional, por lo menos. Los bots son cuentas que no existen, son robots, son una granja de bots. Imagínense en una oficina, en una habitación de 2x2, cientos o miles de celulares conectados a redes con usuarios que no existen, programados para contestar o para tuitear o para subir a Instagram posteos antisemitas. Miren, les doy un ejemplo. Yo en Instagram tengo mis 3 primeras publicaciones fijadas son, número 1, una foto con mi familia cuando hice el primer día que presenté el libro, que fue justo antes del Mundial. La segunda foto, el segundo video, el segundo posteo, es la entrevista que me hizo Alfredo en The News el día que presenté el libro con él, que fue el día que salía. Y el tercer posteo es una foto de mi perro, de nuestro perro, que falleció, ya no me acuerdo hace cuánto, hace 1 año y pico, que era como un hijo. ¿Ustedes saben la cantidad de insultos que yo recibo en esos 3 posteos? No solo los que hago día a día, los que hago día a día, olvídense, es una cosa de loco. Pero por ejemplo, en el posteo de mi perro me ponen Free Palestine. Me ponen emojis con la bandera palestina. Me ponen el gif de caca, como diciendo que soy una mierda. Cosas que no tienen nada que ver con el posteo. Eso es un bot. Por más de que tiene cierta inteligencia, funciona de cierta manera, es algo que hace creer a la gente que en realidad en las redes hay miles y miles y millones de personas que odian a Israel, al pueblo judío o lo que sea, porque en política también se usa. ¿Okay? Todo lo que yo hablo acá lo hablo de antisemitismo contra Israel, pero se usa en la comunicación general. Te quería preguntar sobre los bots. ¿Tienen un estudio de la cantidad? Por ejemplo, el antisemitismo creció exponencialmente. ¿Creció de verdad o pasa eso? Vamos por partes, termino, yo me acuerdo de las preguntas. Ahora, entonces, el bot lo que busca generar es eso. ¿Y por qué usan bots? Porque muchas veces se sabe que son bots. Pero ellos, los que usan bots quieren agarrar al desprevenido que por ahí no sabe lo que es un bot y piensa que realmente es una persona. Y lo que buscan es cansar. Si a vos te mandan todos los días insultos, llega un día que si sabés qué, no posteo más, no hablo más de Israel, no hablo más del pueblo judío. Y es justamente lo contrario. Hay que redoblar la apuesta. Yo me les río, obviamente a los bots no le contesto. Pero así como hay bots, hay gente paga que simula bots.
Es decir, hay gente que tiene 20, 30, 40 cuentas que les pagan para llenar las redes de mensajes. Si es de política, les pagará un político. ¿Para qué? Si es, en este caso, Rusia, China, Irán, Qatar, para distribuir mensajes antisemitas. Entonces, cuando hablamos de bots, obviamente, y de granjas de bots, hablamos de esta tecnología, computadoras, celulares que manejan cada una de a miles de cuentas. Entonces, ustedes van a ver que muchas repiten el mismo texto, la misma foto, pero también hay bots humanos. Ahora, ¿nosotros tenemos tecnología para contrarrestarlo? Sí. Sería mentiroso si no les digo que por lo menos con la organización que yo dirijo no tenemos bots para hablar bien de Israel. Porque es la manera de darles la batalla, a veces hay que embarrarse. Sería mentiroso si no les digo que también tenemos con este trabajo, con esta agencia y con cierta inteligencia, damos de baja constantemente bots. Lo que pasa es que se reproducen rapidísimo. Das de baja 10, aparecen 100. Das de baja en 100, aparecen 200. Eso es un problema de las redes sociales que tendrían que empezar a tal vez prohibir las cuentas que no son personales o que no son de un medio, que no son identificables. Pero, entonces, cuando vos me preguntás, ¿es cuantificable? Y es muy difícil, porque hoy te puedo decir que hay 100 y mañana hay 10.000. Y después hay 5.000 y después, porque esto es una pelea de todos los días. Vos me decís qué haría yo. Yo trabajaría para que le vuelen los teléfonos por los aires a todas estas granjas. Llegaría la IP de donde salen y que les vuelen, que no jodan más. Es muy difícil. Es irónico, quiero decir que no es sencillo. Pero sí identificarlos. La gente sabe quiénes son, los periodistas saben de qué levantan y no levantan. Cuando yo dirijo una agencia internacional de noticias hace un tiempo y cuando pasa algo y yo les mando a los periodistas, no lo miran y lo suben, porque confían en mí. Ahora, si lo vende un bot, no lo van a subir. Entonces, a mí no me preocupan los bots. A mí me preocupa que la gente entienda cómo funciona la comunicación y que en realidad hoy está todo hecho para testar las redes y que nadie sepa qué es verdad y qué es mentira y cansarlos. Twitter, más allá de que cambió el algoritmo y las cosas corren distinto, es una cloaca. Twitter es la red social donde más odio hay. Y yo veo cada vez menos judíos y más defensores de Israel, porque se cansan. Ya no participan. ¿Y cuál es la importancia de participar? Que Twitter tiene un poder de viralización tremendo. Entonces, si Alfredo me contesta con una burrada o con un insulto y yo le explico a él con mi verdad, lo que yo le acabo de subir a él lo ven millones de personas en el mundo. Y lo ven millones de personas. No me importa convencerlo a él. Me importa que en el mundo millones de personas están viendo esto. Para que se den una idea, desde que abrimos la agencia de noticias y nosotros subimos contenido, nos levantan en medios de Eslovenia, Indonesia, ni hablar de América Latina. O sea, el poder que hoy tienen las redes y lo que se sube es infinito. Entonces, es muy importante, y yo siempre digo lo mismo, a mí no me importa ser la estrellita o que uno sea la estrellita en esta lucha. A mí me importa que cada vez seamos más los que damos esta batalla. Entonces, desde mi óptica es muy importante que nadie baje los brazos. No que 3 o 4 nos lo bajemos. Que nadie los baje. Los bots buscan eso. Los bots son robots. Es tecnología. No es nada, no es alguien que piensa. Les cargan 10, 20, 30 respuestas posibles y salen a inundar. ¿Por qué, digamos, Israel, que tiene una capacidad tecnológica única, de hecho es uno de los primeros países del mundo en toda la tecnología, no ha implementado estas maneras también de combatir? Da la sensación que Israel está un poco atrás de los países más hostiles como Irán en este tipo de batalla dentro de las redes sociales, y no alcanzo a explicármelo porque, bueno, todos sabemos lo que significa Israel respecto del avance tecnológico y los grandes aportes que ha hecho en todos los planos, ¿no? Yo creo que Israel recién ahora, post 7 de octubre, entendió la magnitud del problema de la comunicación en su contra. Que recién, después de la masacre, la peor masacre contra judíos desde la creación del Estado de Israel, se dio cuenta que a los 2 días ya había una campaña en contra de la víctima. Y ahí tomó noción. Pero hasta ese momento entendamos que no es un problema de Israel o para Israel el antisemitismo. Que se entienda lo que quiero decir. Obviamente que es un problema, obviamente que tiene un ministro de combate contra el antisemitismo, pero Israel tiene sus propios problemas, por la subsistencia, por sus guerras, cuántos eventos hay que hacer con instituciones para conseguir aportes para un nuevo hospital, para tratamientos de los hayalim. Entonces uno cree que Israel es todopoderoso y que puede ocuparse de todo. Y la verdad que hasta ahora no le dio la atención que este tema merecía. Yo estuve en agosto pasado, creo que fue en Israel, y estuve reunido en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y realmente ahí entendieron la necesidad de en el tiempo crear una agencia de noticias que no se diga que es israelí, porque si no van a decir esto lo dicen los judíos, que le compita al Jazeera, para que los periodistas que no son antisemitas, pero que no saben de dónde buscar la información, tengan que ponerse a trabajar. A ver, unos me dicen esto, otros me dicen esto. ¿A quién le creo? Y hasta ese momento no lo hacían. Y tampoco entendían este tema de la tecnología asociada al discurso y a las narrativas. Eso pasa, vos hablas con israelíes y ni saben del antisemitismo en el mundo. No te hablo del gobierno, no te hablo de ministros. Sí creo que lo entendieron, no voy a negar que nosotros con esto que estamos, con este proyecto que tenemos, estamos trabajando con gente del gobierno, que están empezando a entender por dónde viene, pero es un proceso muy lento. Yo dije antes que llevamos muchos años y muchos millones de personas atrás. Nos llevan muchos años y muchos millones de personas de ventaja. Israel está dispuesto a dar un golpe de timón y rápidamente hacer toda esa inversión y todo ese trabajo que... No, pero sí está empezando a dar los primeros pasos. Sinceramente creo que fue eso, que Israel no tuvo nunca como prioridad tratar de convencer al mundo. Yo dije que mientras nuestros enemigos iban por las masas, los judíos, Israel y demás, creíamos que con la diplomacia alcanzaba. Y ya vimos que la diplomacia en la comunicación de masas actual es simplemente un porcentaje menor, que hay que sostenerla obviamente, pero que es un porcentaje menor. Porque vos podés convencer a embajadores, podés convencer a presidentes, podés convencer a quien quieras. Pero si tu enemigo adoctrina a las masas y les lava la cabeza, tenés media batalla perdida. Ojalá realmente, como dije antes, el 7 de octubre sea ese clic para que Israel empiece a tomar las cosas en serio. ¿Qué te gustaría que pase? ¿Cuál fue el objetivo principal de escribir este libro? ¿Cuál sería tu ideal? O decir, ¿cómo me gustaría que este libro ayude a qué? Este libro, yo lo vengo pensando hace muchos años, yo hago esto desde antes del 7 de octubre, hace como 18 años que yo me dedico, yo también adoctrino, pero no sale de acá, de estas 6 paredes, no sé dónde sale de acá. Yo adoctrino a periodistas, no lo digo por Alfredo, pero un montón de periodistas. Cuando fue la campaña anti-Argentina, muchos periodistas que hicieron columnas diciendo que era una campaña del wokismo me consultaban a mí para cerrarla, porque yo soy fuente y trato de llevarlos a mi lado. Lo mismo con políticos, un montón de políticos. Entonces, yo lo hago hace mucho tiempo. Y lo venía pensando la idea del libro, pero yo escribo columnas y constantemente en mi día a día yo trato de llegar a la gente y mostrarles que, aunque hayan tratado de llegar al mundo con un relato único, hay otra mirada, hay otra realidad, hay otro punto de vista. Y siempre aclaro que en realidad, porque yo dije recién que adoctrino y no es la idea, yo no busco adoctrinar como hacen nuestros enemigos. Yo busco abrir los ojos. Y cuando yo digo algo, pongo la prueba en la mesa y le digo, buscalo, corroboralo. Yo intento que este libro, o la idea de este libro, es un llamado, como dije antes, a la acción, a que la gente levante la voz y a que la gente empiece a dar la lucha, empiece a averiguar y no sea fácil que su cerebro caiga en los troyanos mentales que expliqué. Por eso detallo cuáles son esos troyanos, por eso explico cómo funcionan, por eso explico cómo hay que dar esta batalla, por eso explico que aún en la época de la inmediatez debemos tomarnos nuestro segundo para pensar lo que estamos compartiendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo. Pero puntualmente yo lo que busco es salir con todo eso que dije de la burbuja judía. Está perfecto que nos hablemos entre judíos, doy muchas charlas para judíos, me encanta, es mi pueblo, pero esas charlas tienen que servir para romper esa burbuja y que cada vez sea más gente la que entienda, la que lea, la que aprenda, la que vea de qué se trata y se sume a nuestra batalla. Lo hicimos desde que creamos el FATA, lo hicimos desde que vamos a la tele, lo hicimos desde que lo que sea, pero necesitamos ser cada vez más. Yo creo que hay mucha gente que entiende, porque ustedes no saben la cantidad de gente que en los que hacemos esto nos escriben, no soy judío, pero admiro la batalla, no soy judío, pero me encanta cuando el israelí el otro día cagó a trompadas al español que lo acosó por... O sea, de verdad, O sea, son millones los que te dicen eso, pero tenemos que romper esa burbuja. Está muy bien hablarnos entre nosotros, pero nosotros necesitamos... Somos 15.800.000 en el mundo. Si nos hablamos siempre entre nosotros, nunca vamos a lograr dar esa batalla por las masas. Y eso quiero yo. Quiero que este libro sirva para que todos abran la cabeza y empiecen a ir con un discurso por las masas. ¿Y qué quiero decir con esto? Recién vos me preguntabas por Israel, por qué nunca hizo esto, no hizo aquello.
también hay un poco de la culpa judía. También hay un poco de la culpa judía. Yo siempre me acuerdo que hace un tiempo hicimos con gente de afuera un video con inteligencia artificial. O sea, hay un rapero, Kanye West, no sé si lo conocen, que es profundamente antisemita, que después parece que viró un poquito, que hacía canciones contra Israel, con la esvástica en el pecho. Hicimos un video con inteligencia artificial de 5 o 6 artistas de Hollywood que tenían una remera con un fuck you a Kanye West. Ahora no me acuerdo quiénes eran los artistas, pero eran artistas top de Hollywood. No se notaba que era inteligencia artificial. O sea, por ahí sí, pero las caras eran iguales. Se viralizó por todos lados, pero se recontra viralizó por el mundo. ¿Cuál era el mensaje mayoritario de los judíos que yo recibía y que me comentaban en el posteo? En lugar de difundirlo, me ponían, no mientas, es inteligencia artificial. ¿Por qué pones con inteligencia artificial que tal artista que no dijo nada, vos ponés que dice algo? Ese no dijo nada. No me importa, yo quiero convencer al de afuera que hay artistas, así como hay artistas que hablan en contra nuestra. Y la mayoría de los judíos estaban en contra de eso que nosotros viralizamos por todos lados. Búsquenlo, porque fue famoso el video, salió en los medios. Entonces hay un poco de culpa judía. Yo entiendo que nosotros vamos con la verdad, yo lo entiendo, pero a veces hay que cerrar un poquito los ojos, hacerse el distraído y tratar de llegar con las herramientas que en la actualidad se llegan. Pero, repito, la idea del libro es que cada uno de nosotros empiece a hablar hacia afuera para luchar contra la desinformación. Es muy interesante lo que comenta Dani, ¿no? Les cuento muy brevemente una anécdota. Es cierto, nosotros vamos por la verdad y nosotros tenemos una ética, entre otras cosas lo que nos constituye como judíos es la ética que tenemos en distintos aspectos de la vida. Yo estuve 6 veces en Israel después del 7 de octubre, pero la primera, la que más me marcó durante la guerra del 7 de octubre, en un momento, tal vez ustedes se acuerden, todos los medios de comunicación estaban diciendo que Israel había bombardeado un hospital y que había matado a 500 personas en un hospital en Gaza, uno de los principales hospitales. Yo estaba cubriendo para Radio Mitre y para La Nación Más y veía en todos los portales esa información, incluso con titulando cuál era la fuente de información, el Ministerio de Salud de Gaza que lo maneja Hamas. Hablé con alguna de mis fuentes, tenía varias fuentes yo en Israel, una es muy conocida porque sale mucho en los medios, que es el uruguayo Ronnie Kaplan, y yo le decía, Ronnie, ¿esto es cierto? Estamos averiguando. Bueno, a los 10 minutos de Buenos Aires me decían, che, tenés que salir al aire para comentar esta tal barbaridad que hizo Israel, que mató 500 personas en un hospital con un misil. Pará, le digo, estoy averiguando. Bueno, pero están todos los periodistas y todos los medios diciendo esto, ya está la BBC de Londres, ya está el diario El País, están todos titulando con eso. Es más, está Clarín y La Nación titulando con esto. Lo llamé a la media hora a Ronnie Kaplan, me dice, mira, estamos averiguando. Pero digo, ¿cómo estamos averiguando? Está diciendo todo el mundo esto, nosotros tenemos que dar una posición. Me dice, ¿sabes qué pasa? No descartamos porque errores comete todo el mundo, pero queremos dar la verdad de lo que ocurrió. Ahí está la ética. No queremos decir, no fuimos nosotros sin ningún argumento. Queremos buscar la verdad. Y si hemos sido nosotros, lo vamos a decir. Bueno, le digo, pero yo no tengo tiempo. Yo te llamo dentro de 5 minutos que tengo que salir al aire y tengo que decir algo de esto. Desesperado, lo llamé 5 minutos antes de salir al aire. Creo que eran como las 9:30 de la noche. Cuando los diarios y los medios de comunicación empiezan a cerrar su información, y Ronnie me dice, mira, ahí te estoy mandando por WhatsApp el video del misil que fue de la yihad islámica, que por ineficiencia les cayó en el hospital, no era de Israel, sino de la yihad islámica. Puede decir que Israel en estas últimas 24 horas no arrojó ningún misil, no cayó en un hospital, cayó en el estacionamiento del hospital y murieron 50 personas, pero ahí tomando el video de la yihad. Bueno, cuando yo salí con esa información, ni siquiera los medios en los que yo trabajaba recogieron esa información, ya sea por la hora, pero Israel actuó con ética respecto de la búsqueda de la verdad. Y eso a veces, eso que Dani llama la culpa, a veces demora
la posibilidad de contar lo que pasó, porque Israel no quiere quedar como que miente en la información. Quiere decir que cuando Israel dice algo es porque ocurrió. De hecho, se han cometido errores, han matado soldados israelíes y lo confiesan, fuego amigo, hemos matado israelíes. Fíjense ustedes cómo era la presión que había para que yo también saliera a decir lo que decía El País, lo que decían todos los periodistas, lo que decía la BBC de Londres. Sin embargo, pese a que yo conté eso con detalles, con fuentes, pusimos al aire el video de que salía de la propia Gaza, los propios medios donde yo trabajaba por lo menos relativizaron la información. Hasta ese momento estaban titulando: Israel destruyó un hospital y mató 500 personas. Después de todo eso, al otro día en el diario de papel, Clarín y La Nación titularon: al parecer hay una confusa situación respecto a lo que pasó en un hospital de Gaza. Por lo menos lo relativizaron, pero hasta ese momento, y un montón de medios de comunicación, estos que acabo de nombrar, que tienen un ADN antisemita, jamás lo corrigieron, por supuesto. Para mucha gente quedó como que era una información cierta y era absolutamente una mentira, ¿no? Déjame antes. Primero, sepan que Alfredo es tan crack, más allá de todo lo que ya sabemos que hizo después del 7 de octubre, que levanta la voz, que hizo el documental de los Vivas, que viajó 6 veces ya a Israel, pero en uno de esos viajes, esto que decir, es tan crack que me escribe desde allá y me dice: ¿te acordás? Bueno, te hago de corresponsal. Y me empezó a mandar videos, él estaba allá y me mandaba videos para que yo suba en mis redes sociales. O sea, Alfredo, yo puedo decir que Alfredo fue corresponsal mío, enviado mío en Israel. Ojo, cuando yo hablo de la culpa judía hablo de nosotros, no hablo de Israel como Estado, que obviamente si no dijera la verdad es comparable con lo que hace Hamás. Yo digo que a veces los que comunicamos, porque una mentira, y sobre todo una mentira de odio, pero las mentiras en las redes sociales van en avión, y las verdades cuando después tenés que contestar o que explicar que eso era mentira, van por escalera. Y ya a nadie le importa, porque cuando pasó lo que dice Alfredo, los medios del mundo hablaban del ataque israelí contra el hospital que dejó 500 muertos, y el otro día la justificación o la verdad de que fue un cohete fallido de la yihad islámica, no lo vio nadie. Entonces para la gente quedó instalado. Entonces lo que digo es que a veces los que nos dedicamos a esto tenemos que salir con algo a dar la batalla al inicio. No digo el Estado de Israel. El Estado de Israel informa todo. Informa cuando mata a un rehén propio, informa cuando muere un soldado en un accidente, informa absolutamente todo, y eso lleva tiempo. Claro que sí. Pero volviendo a esto de los medios que decía Alfredo, hay medios y medios, y Alfredo contaba recién cómo titulaban, y a mí me gusta jugar con 2 o 3 titulares, porque yo cuando salen esos titulares los mato. Hay un medio que el día que Israel eliminó a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que puso 2 bombas en Argentina, hay un medio, Perfil lo voy a decir, me encanta escracharlos si son antisemitas, o por lo menos si hicieron algún título antisemita, titularon: ¿Quién era Hassan Nasrallah? El líder político que vivía en los túneles y admiraba a Maradona. O sea, solo faltaba que le inventen un amorío con Wanda Nara y que lo pongan en la tapa de revistas. Un líder terrorista. Entonces, ojo, hay de todo. Hay medios que se suben a lo que hay y lo replican, y hay otros que son profundamente antisemitas. Hay que poder diferenciar. ¿Qué pensás vos, Dani, respecto del tsunami de antisemitismo en el mundo? ¿En qué sentido te lo pregunto? ¿Existía antes del 7 de octubre? ¿Estaba soterrado, estaba disfrazado y el 7 de octubre los envalentonó? ¿Se generó con el 7 de octubre y con esta campaña para instalar que Israel era el victimario y no la víctima? ¿Desde dónde se generó este tsunami que hoy estamos viendo, prácticamente en casi todos los países del mundo, ¿no? Este tsunami de antisemitismo, esta feroz ola de antisemitismo que llamo yo, que cada vez es menos también, ¿no? Porque tiene que ver con lo que ocurre. Obviamente que después del 7 de octubre, Israel entrando en Gaza, pero es el resultado de ese trabajo que dije de ingeniería. El mundo antisemita, el mundo antiisraelí se preparó por décadas para el momento exacto donde tenía que salir por todo el mundo a demostrar, a demonizar a Israel. Obviamente que después del Holocausto demonizar al judío ya no era tan fácil, y era mal visto, y daba vergüenza. Entonces lo que hicieron simplemente fue migrar del antisemitismo al antisionismo. En lugar de demonizar al judío, demonizan al Estado judío, ¿no? Y encima lo usan como coartada. Yo no soy antisemita, soy antisionista.
Pero cuando vos le preguntás qué es el sionismo es usurpador, genocida. No, el sionismo es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en Israel. O sea que antisionismo es estar en contra de la existencia misma del Estado de Israel. Lo que pasa es que para el antisemita o el antisionista, todo acto de autodefensa de Israel es visto como una agresión. ¿Por qué? Porque para ellos la sola existencia de Israel es una agresión. Entonces, esto estuvo preparándose. ¿Y cómo se estuvo preparando? No es que tenían a todo el mundo esperando una orden, no, sino que fueron generando en la cabeza de masas y masas y masas de gente el odio, la demonización, hasta que quienes manejan los hilos del antisemitismo en el mundo encontraron en el 7 de octubre la excusa para salir. Fíjense, el 8 de octubre ya se hablaba de genocidio. Israel no había entrado en Gaza. Pueden buscar cuando se empezó a hablar de genocidio, Israel no había puesto un pie en Gaza. El 9 creo que fue, en un aeropuerto, en una ciudad rusa, que nunca me acuerdo de la ciudad, me la acuerdo después de hablar. En una ciudad rusa fueron los ciudadanos, coparon la pista de aterrizaje a bajar a israelíes y judíos de un avión, a cazarlos. Israel, el ejército de Israel, no había puesto un pie en Gaza. Entonces, el 7 de octubre fue la chispa, fue el decir, bueno, ahora tenemos que salir a instalar esto. Y miren qué paradoja, después de que los terroristas se filmaron haciendo lo que hacían, salieron a negar toda la masacre y a tratar rápidamente de convertir a las víctimas en victimarios y viceversa. Entonces, es el resultado de muchos años de preparación. El 7 de octubre fue la excusa, como el Mundial fue la excusa para salir con esta campaña ante Argentina, que en realidad es una campaña política y necesitaban encontrar algo masivo como fue el Mundial. Entonces, siempre hay algo o un contexto que es el puntapié para que salgan. Pero no nos equivoquemos, no fue espontáneo. No es que el 7 de octubre millones en el mundo decidieron ser antisemitas y decidieron culpar a Israel. Bueno, no sé si quieren que empecemos con las preguntas o cómo está organizado, como vos quieras. Pero dale su micrófono o algo porque no pueden escuchar. Sí, a ver. O por ahí lo repetimos. ¿Puedo pedir un favor? No sé ni qué hora es, pero por el tiempo. Pregunten. 7:20. Pregunten. Cortas, Cortos, concisas. concisos y respondemos. Y perdón, pregunten a Alfredo también. Yo no quería que me pregunten más, que hablen. Sí, señora. Voy a tratar, como vos decís, de ser. Quisiera mostrar esta foto que la vi hoy y me puse muy mal. Yo estoy contenta que Milei nos defiende, pero acá aparece, por mañana estoy hablando, queremos traer 300.000 refugiados de Israel para poblar a la Patagonia con gente de bien. Sí. Se lo ve a Milei Una clara por fake lo news, una religioso. clara mentira. ¿Vieron? ¿Cómo va a decir eso Milei y cómo va a generar? No, ya lo sé, pero mañana va Miriam Bregman y todos con la bandera de que las tierras van a ser... Miriam Bregman y la derecha van mañana. Eso Van te los iba a dos. decir. ¿Qué podemos hacer nosotros? Reírnos. ¿A dónde? Reírnos por la tele. Listo. Reírnos. Ver cuántos son, reírnos, perdón, ver cómo hacen lío, cómo mañana en la manifestación la izquierda y la derecha unidas porque Milei quiere darle las tierras a Israel, van a hacer lío y van a hacer lo mismo que le hicieron a Macri y van a hacer lo mismo que le hicieron a Milei porque son antidemocráticos. Contra eso no podemos hacer nada mañana. Lo que nosotros podemos hacer es mostrar que es mentira. Porque esto de las 300.000 hectáreas es tan mentira o es tan viejo como el plan Andinia. Hoy lo tengo acá Alfredo. El prólogo de mi libro no me lo hizo Alfredo, yo lo repito en voz alta, porque si no me decís no se lo viste Alfredo, porque le había hecho David Cablín recién y quedaba... Me lo hizo Feynman. Feynman me llevó a su programa a hablar media hora de antisemitismo un día que la negra Bernasi había dicho que Israel iba a dar la ciudadanía a no sé cuántos judíos y les iban a dar jubilación y tierras en la Patagonia. Es lo mismo, la gente ya sabe que es mentira. El que lo repite es antisemita. La gente con 2 dedos de frente, hay cosas que ya no tienen sentido para el tiempo. Sí. Fuerte así la repito y la contesta Alfredo. Qué pasó en cada casa. Mi pregunta tiene que ver con un diálogo que tuvo un periodista judío con
lugar de la universidad y hay muchos grupos, pero más que todo grupos israelíes. O sea, me parece que el mundo tendría que hacer ese miércoles que para nosotros es tan doloroso, porque realmente es incomprensible. Yo repito la pregunta y si querés contestar a vos. Lo que preguntó básicamente, ella contó que estuvo en el kibutz, en uno de los kibutzim, que fue casa por casa, que fueron contando lo que pasó el 7 de octubre en cada lugar. Y la pregunta es, ¿por qué no se muestra eso al mundo? ¿Por qué el mundo no ve lo que pasó? ¿Querés contestarla vos? ¿La contesté yo? ¿Yo la contesto? No, contestame. ¿Querés contestarla? ¿Contestarla? No. La garganta. Primero, que Israel sí se encargó de llevar a muchos periodistas, muchos grupos de periodistas de todo el mundo a que vean el lugar del Festival Nova y que vean los kibutzim. Salen constantemente tandas de periodistas. Yo viajé en una y la embajada me dio la misión de hablarles todo el tiempo para que cuando vuelvan repliquen. Uno de los periodistas que viajó conmigo es un cronista de canal de TN, pero que también tiene streaming y demás, que se llama Alan Ferraro. ¿Lo tienen? Alan de repente es más pro-Israel que yo. Bueno, sí se hace. Ahora, a los medios del mundo no les importa Israel todo el tiempo, no es noticia. Hoy para TN, para Nación Más, el tema no es Israel, el tema es la sesión en el Senado, el tema es... Entonces nosotros creemos que Israel es el centro del mundo. Ahora, sí se han mostrado imágenes de los kibutzim, sí han ido periodistas para difundirlo. Guadalupe Vázquez es otra periodista que ha ido, hay un montón, y que cuentan su experiencia. El tema está en nosotros difundirlas, y lo que nosotros creemos es que los medios van a estar mostrando después de 3 años lo que ocurrió en un kibutz, estamos equivocados. Si la pregunta es, ¿por qué no se mostraron las imágenes filmadas por los terroristas? Eso es otra cosa y tiene que ver más con el respeto a las familias y a las víctimas. Y se mostró a periodistas, yo estuve con Alfredo el día, creo que vos fuiste el día que lo mostraron en la embajada, y hubo montones de periodistas. Y el pelado Trebú, que estaba delante mío, se fue porque no aguantaba. Y Cristina Pérez, que estaba al lado mío, se agachó y se agarraba la cabeza. Entonces, sí lo vieron y sí replican. Ahora, si ustedes lo que pretenden es que eso sea visto masivamente en la tele, eso no va a suceder. Pero Israel sí lo muestra eso, a quien los tiene que mostrar. Hay que buscarlo. Yo tengo todas mis cuentas restringidas, pero yo al principio discutí con la embajada porque el mismo día, el mismo 7 de octubre, yo mostré todas las atrocidades que sucedieron, todas. Obviamente me restringieron todas las cuentas, pero yo en esas 2 semanas tuve 100 millones de visualizaciones. O sea, yo a 100 millones de personas le mostré. Después estará en cada uno como. Pero Israel sí hace lo que tiene que hacer. Una cosita que quería agregar. Esos 54 minutos que Israel tiene filmado de las atrocidades del pogromo y del día del holocausto del 7 de octubre, efectivamente aquí la mostró la Embajada de Israel a periodistas. Yo estuve ahí con Dani y yo la vi también en Israel, la vi 2 veces. En Israel la vi porque la Cancillería se la mostró a 120 periodistas de todas partes del mundo. Es cierto que durante mucho tiempo en Israel no se mostraron las imágenes más crudas y más brutales, porque hay imágenes que son difíciles de procesar y de resistir la mirada. Israel restringió esa información hacia adentro. El motivo era por respeto a las víctimas, por respeto a los familiares de las víctimas, porque estamos hablando de barbaridades que ustedes ya saben, que cuesta hasta pronunciarlas. No solamente la quema de bebés, las violaciones, abrirle la panza a una embarazada, cosas de un terror, de un salvajismo, yo diría bastante, casi inédito, incluso en las guerras. Yo hice con Gabriel Bentasgal y con Mariana Bellini hicimos el documental sobre Vivas asesinados por ser judíos, que creo que todavía se puede ver, sí, en esas imágenes se puede ver en Mercado Play, que es la plataforma de entretenimiento de Mercado Pago, y se puede ver en Flow también. Allí nosotros tuvimos ese dilema cuando empezamos a ver las imágenes de dar o no dar. Yo hablé con una de las principales autoridades forenses de Israel, es un rosarino que se llama Ricardo Nachman, y él me contó 3 o 4 cosas y me dijo, mira, si podés difundí todo, porque
Ya empezaron los negacionistas a decir que eso no ocurrió, que eso son mentiras, y no hay otra forma de mostrar el horror que mostrando el horror. Entonces, nosotros tomamos esa determinación. El único precaución es avisar, apenas empieza el documental, con un cartelón: a partir de ahora usted va a ver imágenes brutales, porque brutal fue la agresión del grupo terrorista Hamas. Está en usted tomar la decisión de verlo o de no verlo. Y la verdad, nosotros lo presentamos en el propio Israel. Nosotros fuimos a 7 ciudades de Israel a llevar el documental, y muchísimos digamos, israelíes veían por primera vez alguna de esas imágenes, ¿no? Claro, el respeto a las víctimas o los familiares de las víctimas, nosotros lo solucionamos técnicamente, y lo que se llama técnicamente bruleamos la cara de las víctimas, y solamente mostramos a los terroristas, no mostramos a los israelíes atacados y masacrados. Esa me parecía que era la mejor forma, y ahí yo le diría que el 90-95% de las imágenes más crueles están en el documental. Hay un 5% que no es posible resistir un segundo de ver la locura, la barbaridad de semejante acción, y absolutamente irracional. De hecho, está absolutamente probado que más allá del antisemitismo, más allá del odio a Israel, de los grupos terroristas, ellos estaban drogados con una droga que se llama Captagón, que producen en el Líbano, que también los libera. Habrán visto y habrán escuchado ese terrorista que llama a su madre y le dice: mamá, papá, maté 10 judíos con mis propias manos, y los padres lo elogian, lo bendicen. Así que ahora, de paso le hago la publicidad, yo la vi en Israel. Ahora está por llegar la nueva serie de Fauda. La nueva serie de Fauda ya liberó las imágenes. Entonces los primeros son 6 o 7 capítulos. En el primero de los capítulos se puede ver realmente todo con crudeza. Y a los que no lo resisten, bueno, pueden bajar la vista. No son que hay una enfermedad de mostrar 5 minutos un bebé destrozado. Son pequeños momentos donde uno puede cerrar los ojos, pero yo creo que fervientemente en eso, mientras se avise y la gente tome la decisión, yo creo que hay que mostrarlo todas las cosas que han ocurrido, para que nadie tenga la caradurez de empezar a negar las cosas, ¿no? Perdón, brevemente agrego, cuando lo que no se muestra en el ámbito que sea, no sucedió. Entonces, por eso yo lo mostré, y dije una discusión con la embajada que me decía: no lo muestres. A los 3 días la embajada me dijo: tenés razón, menos mal que no lo borraste. Entonces, lo que no se muestra no sucedió. Entonces, por eso yo decidí mostrarlo a una cuenta, a cuesta de que mi cuenta en su momento haya estado mal. Por eso hay que ver el documental de Alfredo, por eso hay que distribuirlo, hay que promocionarlo, el de Alfredo, Fauda o lo que sea. Pero 2 cosas, ¿sabés cómo hace Ricardo? Yo estuve cenando con Ricardo cuando vino acá a Argentina, con el forense, para poder pasar todos estos tragos que él tiene lo que él tiene que ver. Él hace, se me fue la palabra. No, cuando hace monólogos, ¿cómo se llama ahora? Stand-up. Hace stand-up y hace mucho humor negro con las cosas que ves, una manera que tiene de sacar todo lo que ve. Y yendo a lo de Fauda, porque yo trato de captar, una de las ideas que yo tenía, no se rían, pero en esto de ir con la comunicación, ¿cuántos millones en el mundo ven Fauda? Y obviamente, ¿cuántos millones no judíos? Qué bueno sería, ¿no?, que Lior Raz decida hacer un Fauda histórico contando lo que sucedía en la Palestina histórica y cómo en realidad se crea el Estado de Israel, las guerras y demás. Esto lo que quiero decir es que cuando uno piensa cómo llegar a las masas, hay que romperse la cabeza y pensar, no sé si algún día lo hará, pero si algo del estilo de Fauda mostrara la verdad histórica, en 6 capítulos, la mitad del planeta lo vería distinto. Además, después del mundial se puso la camiseta de Argentina con el hijo. Perdón, aquí me fue a perder, ¿no? Sí. forma local es también muy importante tener en cuenta
situaciones inexplicables que le llega a la masa. Yo no sé por qué no se instala un programa que contradiga lo de porque necesitamos que les entre por los ojos a la gente. Muchos van a leer tu libro, pero muchos más van a ver las cosas si la ven en imágenes. Y si la ven en imágenes, hay que oponerse a quien tiene penetración desde en la imagen de la televisión, para que sea tan masivo como lo tiene. Primero, yo dije ir por las masas. Hoy las redes sociales, por ahí, no todos usan redes sociales, pero hoy las redes sociales tienen ese poder de masificación mucho más probablemente que la tele, porque la tele probablemente, según el canal, según el programa, si uno no tiene algunas plataformas extra, lo tiene que ver en vivo. Mientras que en las redes se ve lo mismo que se ve en la tele, 10 horas después, 15 horas después, 3 días después. Tenemos identificados a todos, al Ijalad también, yo por lo menos, los tengo identificados a todos y trabajamos en ciertas cosas. De hecho, no recuerdo si el Ijalad no fue uno de los denunciados por la campaña por ser espía ruso o cobrar de Rusia, no me acuerdo si él estaba. Los tenemos. Ahora, la gente es inteligente y sumándome a lo que dije de Milei, la suerte que tenemos que esté Milei en el gobierno es que sus trolls que mueven millones de views en las redes les pegan al Ijalad de la vida, defienden la causa judía. Entonces, yo entiendo, pero no es tan sencillo ir a la tele. Igual la respuesta te la tendría que dar más Alfredo que yo no me dedico al medio televisivo. Pero la idea está, hubo programas de terrorismo, hubo programas en DirecTV. Después está en si la gente lo mira o no lo mira. Hay de todo. Hay gente que habla. El otro día Marina Calabró, hablando de Bardem, dejó en claro que no era ignorante, que era antisemita, que no era antiargentino, que era antisemita. También está en nosotros replicar lo que dice esa gente. No, una cortita. No vayas a creer que es tan masivo Ari Ijalad, no vayas a creer. Sí, peligroso lo es, pero no crea que es una persona que llega al común de los ciudadanos. Si hacemos una encuesta en la Argentina, es un personaje poco conocido, más conocido en la gente más politizada, que más información tiene, pero en el común de la gente no saben quién es Ari Ijalad, y contestarle por ahí sería levantarle el precio en este caso, ¿no? Muchas veces jugamos con eso. Claro. Perdón, sin micrófono. Muchas veces hay gente que sabemos lo que dice y no les contestamos porque lo que están buscando es que les contestemos. Lo que están buscando es que nosotros con nuestra respuesta le demos difusión. Entonces muchas veces, yo lo conozco a Ari Ijalad, yo conozco a la mayoría de los periodistas antisemitas. Eso no quiere decir que tengan difusión y que les lleguen a mucha gente. Allá. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En principio quiero el libro. Si se puede adquirir hoy, lo voy a adquirir. Ahí está la venta. Muy bien. Ahí está la venta del libro. No, aparte quería comentar el tema de las redes sociales. Yo generalmente participo mucho porque tengo la convicción, soy judía y mi hijo vive en Israel y bueno, estoy convencida. Y justamente esto me generó, digamos, más actividad de contestar. Lo que sí me llama la atención es que pueden, digamos, comentar cualquier estupidez y cualquier barbaridad. Yo denuncio y nunca los levantan. Entonces, eso es lo que me llama la atención, porque puede ser en un medio que no lo hagan, pero es como que hay una confabulación también, porque no puede haber tanta impunidad para decir tanta porquería y queda todo. Es todo un tema, porque cuando alguien quiere regular las redes sociales, se dice que en realidad está yendo contra la libertad de expresión. Es todo un tema regular las redes sociales. Pero es cierto que muchas veces las denuncias que hacemos en las redes no surten efecto, no bajan los comentarios. A mí me amenazan de muerte. Y yo les denuncio ese posteo y me dice, lamentamos no poder eliminar ese posteo. Pero me están diciendo, te voy a cruzar por la calle y te voy a matar. Cuando no lo eliminan, los cruzo y me río un rato. Le digo, dale, yo pongo mi nombre y apellido, avísame, por lo menos ponme una foto, así cuando te veo venir me puedo preparar. Pero es verdad que las redes sociales no están preparadas todavía para este ámbito. El libro lo pueden comprar allá y el documental de Alfredo está en las plataformas en Mercado Play, ¿no? Yo quiero decir una cosita. A raíz de lo que dijeron. Agarra el micrófono. No se va a escuchar allá, no se es escucha. un comentario. Más fuerte. A raíz de lo que dijo Dani, ¿no? Que no solamente tenemos que esperar de los grandes medios o de los grandes gestos, no es solamente un gran gesto lo que cambia el mundo, sino la suma de los gestos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad
de hacer lo mismo que ellos, en menor escala, pero hacerlo, comentar, reportar en Instagram, en Facebook, comentar una publicación, difundir, acercarse a una institución judía y cada uno desde su lugar aportar su granito de arena. De eso se trata. Las denuncias creo que hay que hacerlas al DAC o a la También. Gaia, porque ahí se levantan ellos, levantan Igual y hacen en todas las Instagram se acciones. pueden reportar, o sea, Hacen las instancias judiciales ellos. Señor. Sí, no, y los felicito y les quería comentar y 3 cosas. Por ejemplo, a mí me alegra porque mi hija, que estudió una carrera terciaria de periodismo en Córdoba, ella siempre me informa cuando los comandos de la Fuerza de Defensa de Israel liquidan a varios comandantes que participaron de la masacre de Hamas. Eso es justicia y no la justicia de la Corte Suprema Internacional que condena a Netanyahu. Y otro canal que nosotros tenemos, Telecentro La Matanza, Canal 26, vos lo prendés y te aparece Canal 26. Súper antisemita. Yo siempre, apenas me la prendo, pongo el 1 para escuchar a Débora Plage y a otros más. Y es una forma de hacerle el boicot al Canal 26, que el dueño es Alberto Pierri, que fue el jefe de gabinete de Menem, en la época de Menem presidente. Y yo me borré de Sí, pero quiero aclarar algo. Es cierto que Canal 26 es un canal que difunde mucha propaganda antisemita. También es cierto que le está empezando a dar lugar a programas de gente random, periodistas incipientes que están empezando, que son de la colectividad y que contradicen ese relato antisemita. Un poco es porque el canal es antisemita y otro poco es porque muchos medios compran programas o señales que vienen desde afuera. Entonces replican lo que viene desde afuera y lo pasan sin mirar qué es lo que replican. El canal oficial de Francia. Usan lo que es Francia, usan temas de Al Jazeera en general, no lo de Canal 26. Entonces no hay que mezclar. Algunos son antisemitas y otros simplemente llenan su canal con contenido de afuera, que es el contenido antisemita. Sí. Ahora, No, por supuesto. Sí, mire, tratamos de evitar la política partidaria argentina y la política israelí porque en este momento, insisto, estamos viviendo el momento más terrible para el pueblo judío desde el Holocausto, semejante cosa que le estamos diciendo, el momento más grave de antisemitismo desde esa situación. Entonces me parece que hay que dejar un poquito para más adelante askenazíes versus sefaradíes, los que están a favor de Bibi, de Netanyahu y que están en contra, aquellos que están más cerca de los religiosos, más ortodoxos y los que son más laicos. Tenemos demasiadas divisiones los judíos. Un amigo
creo que un amigo común, Marcelo Birmacher, dice, hay muchas formas, hay miles de formas de ser judío y ninguna de no serlo. Entonces, este es un momento, por supuesto, cada uno de nosotros tiene una mirada sobre Netanyahu, sobre Bennett, sobre los candidatos de Israel y sobre los candidatos de Argentina también. Pero me parece que no es el momento de exponerlo ni de debatirlo. Vamos a esperar que se rinda Hamás en Gaza, vamos a esperar que Hezbollah se vaya del Líbano, por lo menos, no digo derrotar a Irán porque ya es más complicado y tal vez tardar un poco más, pero mínimamente superar un estado de guerra donde estamos agarrando los tiros, donde mueren hayalim, donde mueren judíos, soldados, hijos nuestros todos los días en Israel. Entonces, todas esas cosas son aceptables, parte de la democracia. El gobierno de Israel es la única democracia en la región, así que coincido con que cada uno puede pensar lo que quiera, pero posterguemos un poquito ese debate hasta que pase por lo menos la matanza de nuestros hijos, ¿no? 3 segundos digo algo más de esto. De hecho, a mí siempre me preguntan cuál es mi posición sobre política en Israel y yo no hablo de política israelí. Para mí, en la diáspora, Israel es un todo y lo defendemos porque es atacado desde todos lados. Ahora, sí quiero hacer una salvedad por lo que dijiste. ¿Quiénes son los primeros que critican la política en Israel? Los israelíes. Los israelíes critican desde la economía hasta cualquier cosa. Entonces, claro que criticar una política del gobierno de Israel no es sinónimo de antisemitismo, ¿ok? Ahora, decir que Netanyahu es un genocida o que las políticas de Netanyahu es genocida, sí, porque Israel no comete genocidio. Entonces, hay que saber porque a veces te juegan con decir, yo no acuso a Israel, yo acuso a Netanyahu de genocida. Eso es sinónimo de decir que Israel está cometiendo un genocidio. Hay una línea muy delgada. Eso solo. Hay una línea delgada. Va a cerrar nuestra presidenta. Sí. Ahora. ¿Usted conoce algo de la Bitso? ¿Sabe algo de qué se trata? Creo que le iría muy bien siendo presidenta de la Bitso. Bueno, por lo menos una sonrisa en el medio de esta tarde en la que hemos sufrido junto con los oradores. Primero tengo que agradecer a Eugenia, nuestra presidenta, porque nos da tanta libertad para organizar todo tipo de actos. Luego a las chicas de Claudia, a Claudia, a Mariela, a Bea, que otra hay por allí del grupo, y que son las que con mucho esfuerzo, siendo un grupo chico, incipiente, están produciendo actos de la categoría de la que hemos sido testigos. Y ahora me permito hacer un poco de literatura barata, porque de literatura cara no estoy en condiciones de hacer. Cuando estamos sentados y tenemos 2 oradores de este calibre, sin querer, tratamos de dialogar in mente con el orador. Lo seguimos, pensamos si sabemos o no sabemos lo que está diciendo, si teníamos noticia, si no teníamos. Me resulta muy difícil, por el siglo que ya estoy por cumplir, seguirlo a Dani. Y pienso, qué lástima que no estaban mis nietos, una licenciada en comunicaciones, la otra en ciencias políticas, porque realmente es a esa generación a la que tenemos que dirigirnos. Porque nosotras hemos vivido años y años de distinta condición. A nosotros de chicos nos hablaron de la Semana Trágica y en casa se sabía mucho de la Semana Trágica porque a mi abuelo le tocó ser traductor de los pobres judíos que eran presos en ese momento acusados de comunistas en la comisaría del 11. A nosotros nos tocó vivir los atentados, el atentado a la embajada, el atentado a la AMIA, el atentado con la muerte del asesinato de Nisman. Es decir, que tenemos el oído abierto y nos damos cuenta cuando la expresión viene de Tacuara, viene de la ex Alianza Libertadora Nacionalista o viene de cualquiera de los grupos de ultraderecha. Lo que nos cuesta aceptar, porque de chicos pensábamos que con la reivindicación social de los pueblos iba a desaparecer el antisemitismo. Y por eso existió el Bund en Europa, y por eso hasta el día de hoy tenemos judíos que se enrolan en las filas de la izquierda, como una Miriam Bregman, que no sé por qué no mira cómo se llama para darse cuenta quién es. Y eso lo venimos sufriendo y nadie mejor que Marcelo Birmacher para explicar nuestro autoodio. Y ahora me voy a ir
a Leuco. Y le voy a decir lo siguiente. Después del 7 de octubre, fui una de las privilegiadas invitadas por la Organización Sionista Mundial inmediatamente después de la invasión de Hamas, a visitar Beria, a visitar Nirosia, a visitar todos esos lugares. Alcancé a ver los juguetes de los chicos, de los coloraditos que fueron estrangulados, todavía tirados por el piso de la sencilla y humilde casa en la que vivían. Y cuando Alfredo toma la iniciativa de decir abiertamente desde su canal de televisión que se ha propuesto dedicarse íntegramente a hablar de lo que significa el 7 de octubre, de lo que significa la ola antisemita, me hizo acordar a otro personaje, a otro periodista, que ustedes por la edad no lo conocieron, que se llamó Alberto Gerchunov. Era un periodista del diario La Nación, rodeado por Mujica Lainez y por todos los intelectuales de aquella época, y que tenía el privilegio de gozar de la amistad de todos estos escritores que de judaísmo no sabían nada, pero les encantaba escuchar a Gerchu, y Gerchu les hablaba de esto, del otro. Se establece el Estado de Israel y Alberto deja su trabajo periodista de lado y se dedica a recorrer todos los países de Latinoamérica para ejercer influencia sobre los periodistas e intelectuales de aquella época para que reconocieran al Estado. Así que hizo un trabajo fantástico desde ese punto de vista. Gracias, Leuco, porque me hiciste acordar del tema. De paso, un aviso, soy Gerchunov de madre. Seguimos con lo nuestro. En el diálogo que establecemos con nuestros conferencistas, tenemos mucho para decir, pero nunca con el mismo nivel. De manera que humildemente les agradezco, los felicito. Dani, adelante, como dicen los de Maccabi, Hazak de más. Y muchas gracias, Leuco, por haber puesto todo el prestigio y toda la condición intelectual al servicio del Estado de Israel. Muchas gracias.